Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a continuar con la lectura del capítulo 6. Lo que veremos hoy día es de sobreescribir propiedades. Mm, Al principio no parece muy importante, pero tiene su aplicación y es un paso para hablar sobre mapas. ¿De acuerdo? Un dato interesante es que mapas es una clase a la cual vamos a ver cómo sobreescribir algunas propiedades. En sí vamos a sobreescribir un prototipo de un prototipo definido. Pero para eso tenemos que hablar qué es tenemos que saber cómo sobreescribir propiedades derivadas. Entonces, recordemos que cuando agregamos una propiedad a un objeto, ya sea que esté presente en el prototipo o no, la propiedad se agrega al objeto mismo. Esto ya lo habíamos visto cómo trabajan las propiedades. Vamos a leerlo. Si ya existía una propiedad con el mismo nombre en el prototipo, esta propiedad ya no afectará al objeto, ya que ahora está oculta detrás de la propiedad propia del objeto. Es decir, ya bien, tal vez esto no se entiende, voy a pasar al código, pero es como sigue. Anteriormente habíamos definido una clase que se llama Rabbit, ¿de acuerdo? En el texto, en el libro. En el capítulo 6, en la parte 4, si no me equivoco, define la clase conejo, la cual tiene un constructor y tiene un método, que es speak. En este caso sería hablar, ¿no? Creamos una instancia de clase, es decir, creamos un objeto a partir de esa clase. Ahora, sabemos cómo funcionan los prototipos, ya habíamos estudiado igual esto. Sabemos que al momento que usamos la palabra reservada new, se crea un objeto, que es Rabbit, y que tiene una propiedad. En esta propiedad, digo, en esta propiedad que se llama prototype, está el método speak. Pero ahora le voy a agregar una propiedad que se llama teeth pequeñas, es decir, dientes pequeños. Entonces, si llamo al, a mi objeto y a la vez a la propiedad, este me va a imprimir pequeños. ¿Por qué? Porque esto ya está en el prototipo, aunque no lo haya pasado explícitamente, ¿de acuerdo? Ya sabemos cómo funcionan los prototipos. Ahora, killerrabbit.teeth le voy a dar una propiedad explícita, es decir, yo mismo le voy a definir una propiedad. A esa propiedad le voy a asignar un valor que es de tipo string, que es esta. Entonces, al momento de hacer lo que hice en un momento, de decir killerrabbit.teeth, ahora le voy a decir killerrabbit.teeth de la misma forma, solamente que la impresión es distinta. Y esto es porque he sobrescrito la propiedad derivada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si creo un nuevo objeto? Aquí lo único que está haciendo es crear un nuevo objeto anónimo, entre comillas. Un objeto al cual le voy a pedir que me imprima la propiedad teeth. Y me dice pequeñas, entonces, ya que esto está en el prototipo, todos los objetos van a derivar, van a heredar la propiedad derivada, es decir, esa propiedad TIT. Si yo cambio a un objeto esa propiedad, no va a afectar a los otros objetos, es lo que nos quiere decir esta parte. Ahora, y vemos que rabbit.prototype tampoco ha sido modificada, solamente ha modificado en el objeto killer rabbit, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nos quiere decir. Ahora, dice, en el diagrama se esquematiza la situación después de que se ha ejecutado este código. Entonces, tenemos los prototipos rabbit, que es el prototype, y Object, sabemos que Object igual tiene un prototipo, ¿de acuerdo? Es- Están detrás de Killer Rabbit. El prototipo Rabbit solo tiene teeth y speak. Tiene un método y una propiedad. Ahora, hay otro método que hereda de Object, ¿de acuerdo? Entonces, estas propiedades están como un telón de fondo, ¿está? ¿De acuerdo? Están en el fondo.
donde se puede buscar propiedades que no se encuentran en el objeto, obviamente. Podemos encontrar estas propiedades a pesar que no están explícitamente en el objeto. Entonces, sobreescribir la propiedad que existe en un prototipo puede ser algo útil de hacer. Bien, entonces pasaremos a esta parte donde dice, también se utiliza la sobrescritura para dar a los prototipos estándares de función y arrays un método toString, diferente al prototipo básico de objetos. Ya bien, aquí esto es muy importante, porque prácticamente lo que nos dice es que sabemos que en JavaScript todos son objetos, las funciones son objetos, los arrays son objetos, todos derivan de objetos. Objeto es podemos decir, el tronco de todo JavaScript. Todo es objetos. JavaScript crea objetos a partir de otros objetos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que nos dice es que como todo es objetos, y hemos visto que objeto tiene un método que se llama toString, entonces es común pensar de que, por ejemplo, un array también tiene un método toString, porque ya dijimos que los arrays provienen de los objetos, o derivan de los objetos, o heredan partes, funciones de los objetos, o métodos de los objetos, mejor dicho. Entonces, lo que nos dice este código es que deberían de ser iguales, ya que estamos hablando, digamos, del padre al hijo. Pero nos dice que el método toString es falso y nos dice y nos muestra aquí un ejemplo. Dice console log y le pasa un array y llama al método toString. Y lo único que hace es imprimir 1 y 2. Llamar toString en un array produce un resultado similar a llamar join en él. O sea, coloca comas entre los valores del array. Bien, hasta ahí está todo bien. Llamar directamente a oyePrototype.toString, como aquí abajo, con un array, vamos a introducir igual un array, vamos a usar el método call, más adelante se explica en maps, vamos a explicar por qué se usa el método call, pero aquí nos conformaremos de que el método call, al pasarle un array, se va a sobreentender que este es un array, que le estamos pasando un array, ¿de acuerdo? Esa función no conoce acerca de arrays, por lo que simplemente coloca la palabra object y el nombre del tipo entre corchetes. Nos dice que va a poner la palabra object y el tipo entre corchetes, que en este caso es un array. Entonces, ¿qué está pasando aquí en toString? toString lo que sucede es que es como un type of, ¿de acuerdo? Es un type of, el cual nos va a decir qué es un objeto con la palabra object y qué tipo podemos decir, de variable es. Entonces, esto podemos pasar incluso a un ejemplo. Entonces, voy a pasar aquí. Este editor es el plycode.io. A mí me gusta este porque es más dinámico su presentación. Console.log. Y le voy a pasar un array, ¿de acuerdo? Sabes que es un array. Y tiene un prototipo, y tiene el método toString, eso ya lo hemos visto. De la misma forma, podemos hacer para el objeto. Sabes que los objetos se definen con llaves. Entonces tenemos el prototype y tenemos el toString. Entonces, lo que nos dice es que cuando ponemos un type of, nos dice que este es de tipo objeto. Nos imprime, este es un objeto. Si pongo type of de llaves, me dice que igual es un objeto. Obviamente que si pongo un console log de type of de una función, por ejemplo, una función, y me dice que es una función, ¿de acuerdo? Entonces, pasa algo, cosas muy raras con el type of en este apartado. Incluso si le pongo un date, igual me dice que es un objeto. Pero si le pongo
un toString, obviamente que tengo que llamar a object.prototype, voy a llamar prototype y voy a llamar al método toString, toString, y le voy a pasar, espera, falta llamarle el call. Entonces, y con esto, y voy a pasarlo de la misma forma. Entonces, vemos las diferencias que van surgiendo a partir de eso. Entonces, pasamos de los corchetes, que es un array, y al otro, que es un objeto. Bien, entonces esa es la diferencia de toString y typeof. Pero la finalidad de este capítulo o de este subtítulo es explicarnos que podemos escribir sobre propiedades y que algunas propiedades o métodos que parece que son por defectos, como de los objects o los toString, ya han sido sobrescritos, es decir, que tienen otra forma de trabajar. Entonces, ahora lo que nos tocaría son mapas. En los mapas es mucho más interesante de cómo funciona esto de sobreescribir, porque vamos a ver que map aquí va a ser una clase y ya no un método, a pesar de que en el capítulo 5 habíamos dicho que es un método. Solamente que ahora vamos a mapear partiendo de una clase. Eso sería todo, nos vemos en el siguiente video.